Por desgracia estamos hablando en los últimos meses, aunque ya llevamos muchísimos años, en las últimas semanas, de microplásticos, sobre todo por ese vertidos que tienen lugar en Galicia, han tenido lugar en Galicia, aunque es un problema que nos afecta a todos y de eso también vamos a hablar con Quino Miguel. Quino, bienvenido. Ha coincidido que además Lanzarote va a celebrar en septiembre la 5ª Conferencia Internacional de Microplásticos, ¿no? Eso es. Vamos a hablar de eso, pero es que está claro que es un problema, que lo tenemos ahí y que lo que estamos viendo en Galicia no es algo que para nosotros sea nuevo tampoco. No, al contrario. Aquí hace más de 30 años ya se veían esas lentejas de plástico blanco o de otros colores en las costas norte de la isla sobre todo, ¿no? Eso era muy evidente entonces. Pero entonces es verdad que no sabíamos qué era. Ahora sí se sabe bastante más. Claro, y cuando hablamos de, como algunos han dicho, no, eso se come y después no pasa absolutamente nada. Ya. Estamos hablando de contaminación de todo tipo. Mira, los plásticos, los polímeros plásticos en general son hidrofóbicos, es decir, que aunque estén en el agua no se relacionan bien con la molécula del agua, pero sí se relacionan muy bien y van adhiriéndose, impregnándose de otras sustancias químicas de origen industrial humano que son igualmente hidrofóbicas y por lo tanto están cargándose de contaminantes. Y no queremos ver que los contaminantes químicos no los vemos, pero existen y nos influyen más de lo que parece. Y que eso afecta, estamos hablando de Sofamara, precisamente de todo lo que se ve por ahí son, bueno, algunos microplásticos, otros plásticos ya más grandes y nanoplásticos, que de eso también va a ir esta conferencia, porque el micro al final se va haciendo cada vez más pequeño y se convierte en algo que a veces casi no se ve, pero que está contaminando, ¿no? Bueno, de hecho en el periódico El País hace poco ha salido una noticia de un estudio en el que dentro de una botella de agua de plástico hay microfibras, fracciones mínimas, mil millonésima, no me acuerdo qué barbaridad de tamaño que atraviesa todas las barreras biológicas que tenemos en el cuerpo, porque no puede frenar una cosa tan pequeña. Entonces, eso en principio no tiene por qué ser malo, claro, pero como la química está basada en moléculas fósiles que derivan de la vida, porque esos son el petróleo, el carbón y el gas, vida metamorfizada en el planeta con muchísimo tiempo, eso sí puede incurrir en parecerse a moléculas orgánicas que son hormonas. Y ahí sí hay un grave problema. Bueno, hablamos de esta conferencia internacional. ¿Por qué se va a celebrar en Lanzarote y qué es lo que significa? Bueno, ha habido dos reuniones en 2016 y 2018, dos conferencias científicas que fueron presenciales y la gente vino aquí. En 2016 vinieron 300 personas de ciencia. En 2018 vinieron 600 personas de ciencia. En 2020, por la pandemia, y en 2022, por la misma razón, se hicieron sesiones virtuales. Se puso un límite de 500 comunicaciones máximo porque es imposible organizar una cosa tan grande, es muy difícil organizar algo tan grande. Entonces, ¿por qué ahora vuelven aquí y en septiembre? Yo creo que es importante entender que en septiembre será la última conferencia micro que se celebra en esta isla, convocada por esta isla, no va a haber más. ¿Por qué? Porque son 8 años de profunda investigación científica, hay muchas investigaciones de muchos centros, de muchas personas, centradas en la problemática de la contaminación plástica que está por todos los lados, por eso llega a nuestras costas. Se celebra en septiembre porque a finales de este año, está previsto que Naciones Unidas apruebe un tratado internacional sobre el plástico, porque la conciencia mundial sobre la problemática es tan grande y es tan grave que se considera que es imprescindible que haya medidas para prevenir y defender la salud de los ecosistemas y la salud humana y del resto de la vida, desde luego. Claro, no es que no se celebren más porque no sea un tema que no importe, sino porque después va a haber ya algo mayor, ¿no? Por decirlo de alguna forma, una ley, ya un tratado internacional que eso ya va a afectar a todo el mundo. No, ahora mismo tenemos el panel intergubernamental del cambio climático, tenemos algo parecido de la biodiversidad, pues algo sucederá con los plásticos, porque es un ejemplo buenísimo de cómo el ser humano no es consciente de hasta dónde llegará su huella y los efectos perversos de su acción, porque consideramos que no pasa nada, pero la huella humana está penetrando por todos los lados. ¿Por qué llega a todas las costas?
¿Por qué en todas las costas del planeta ahora mismo hay plástico? Claro, aquí se habló que el vertido, en un primer momento se dijo, estamos en alerta porque el vertido que ha habido en Galicia ya está en Lanzarote. No, en Lanzarote ya estaba hace muchísimos años. Claro, porque esta pérdida, digamos, por un accidente o por una ola especialmente grande, en invierno pues los temporales marinos son peores, ¿no? Eso ha pasado más veces, muchas más veces. Y por eso había aquí los microplásticos que se han recogido aquí en diversos momentos, al principio sobre todo de esta toma de conciencia, muchos eran pellets, efectivamente, ese tipo de lentejitas de plástico. Pero claro, hay mucho plástico. ¿Y por qué hay tanto plástico en todas las costas? Primero porque... Sí, no es un problema de Lanzarote, que no piense la gente que esta imagen que estamos viendo en Famara es única en el mundo. No, es una playa más de cualquier lugar del mundo. Claro, pero la que estamos viendo, por ejemplo, es que es del norte. Y claro, la corriente fría del Atlántico está chocando siempre contra los edificios volcánicos, que son las islas, y llega por el norte. Entonces, claro, en el norte nosotros estamos defendiendo, nuestra isla defiende de los microplásticos a Fuerteventura, porque está al sur, simplemente, eso es natural. Pero lo cierto es que los plásticos se empezaron a popularizar en usos diversos para la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Pues ahora hay plásticos pues, por todos los lados. ¿Por qué? Claro. Porque es imposible controlar tanto plástico si los usamos en una cultura acostumbrada al usar y tirar. Nos despreocupamos demasiado de tirar las cosas al suelo, de que se nos vuele. O sea, yo veo plástico, yo voy cogiendo por la acera a veces plásticos... porque si te pones a recoger plástico que hay en el suelo por Lanzarote, está las 24 horas al día y no hay horas para hacerlo, ni minutos. Cuando yo voy al lado del mar, intento evitarlo. Y si hay una papelera cerca, pues ya está, lo entro. Lo que no entiendo es cómo se dejan las cosas fuera, habiendo papeleras cerca. Porque a veces las papeleras no deberían ser una invitación a que consumas y dejes las cosas por ahí. De hecho, yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, que en Famara, en la playa de Famara, en el parque natural, ¿tienes que dejar basura? No, llévatela. Si tú has llevado allí comida, pues llévate la basura. Hablamos de lo del plástico, que además la Reserva de la Biosfera ha hecho campaña, lo de agüita con el plástico, llevan ya muchísimos años alertando de ese grave problema medioambiental. Claro, sí que para mí es un ejemplo muy bueno de la transversalidad de la acción humana, de la ignorancia y de la indolencia de nuestra forma de vivir. Nos parece que da igual los gases que estamos echando a la atmósfera. Bueno, pues en este siglo nos vamos a enterar de lo que es el cambio climático. Y da igual tirar basura plástica o envases de todo tipo por ahí. Da igual seguro. Hemos pagado una experiencia preciosa en centros escolares para enseñar a mirar en los entornos de los centros escolares y los chavales y chavalas han normalizado, no ven problemas. Y cuando el experto viene, o la experta llega y le dice, pero tú no ves ese envase ahí, ¿tú crees que esto es normal? Claro, han normalizado que está por ahí, que está la basura por todos los lados. Bueno, pues ese es el problema que tenemos culturalmente. ¿Cómo queda igual? ¿No es un espacio público o un espacio natural? En el espacio público tiramos las cosas y las dejamos ahí. Tenemos un serio problema de educación y es cultural, porque en realidad esto empieza hace más de un siglo. Hace más de un siglo que la publicidad implícita en el cine te acostumbra a fumar y tirar la colilla. Sí. O sea, que son cosas de, ¿cómo queda igual? Somos irresponsables, entonces somos infantiles. Si es que ese es el problema. Claro, hablamos de esas lentejitas, ¿no? De esos de plástico que duran de 50 a 70 años mínimo. Así, bueno, después ya se va descomponiendo y se queda lo que hablamos. Sí, la radiación ultravioleta, que a nosotros nos puede provocar cáncer, pues esa está rompiendo las moléculas del polímero plástico todo el tiempo. Y bueno, y el viento en su momento, depende, ¿no? Pero claro, eso se va fragmentando y acaba en porciones minúsculas, claro, y por lo tanto es dificilísimo limpiar eso. ¿Cómo vas a limpiarlo? Claro, hasta hace unos años era el microplástico, pero ya en esta conferencia ya se habla de eso, del micro al nano. Claro, porque se va fragmentando. Porque nos vamos dando cuenta de todos esos estudios que se hacen. Claro, hablaba 800 personas o 1000 personas en Lanzarote. Sí. Es decir, tantos estudios hay ya. Es decir, cuando hablamos a veces del negacionismo, estamos hablando de que eso, el que se lo quiere creer es porque quiere creérselo, pero realmente ya hay muchísimos estudios científicos que demuestran la toxicidad de todo esto, ¿no? Mira, hay un cambio muy importante en el propio secretario general de Naciones Unidas. En una charla que ofrecimos nosotros en diciembre del 2022, no hace poco, dijo que puso unas diapositivas a Carlos Álvarez Pereira en nuestro seminario sobre los límites. Decía que en 2019 él decía que había efectos colaterales del desarrollo económico
y mencionaba la desigualdad y el cambio climático o algo medioambiental. Pero en 2020-21, cuando ya ha habido la pandemia y por primera vez en la historia de la humanidad se ha parado, la actividad se ha parado o ha dañado a todo el mundo porque se expandió enseguida la pandemia, entonces el secretario general Antonio Guterres lo que dice es: estamos en guerra con la naturaleza, hay que hacer las paces. Y yo creo que eso es lo que hay que entender. Somos indolentes, una mezcla de ignorancia y de indolencia. Creemos que no va a pasar nada, que desaparezca el 25% de la biodiversidad conocida. No va a repercutir en nuestra vida, seguro. Yeah. No somos conscientes de que estamos insertos en ecosistemas, en flujos. Claro, y cuando, por ejemplo, nosotros muchas veces que nos veis, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer, no? A veces no hace falta ser un gran estudio o ser una persona que recoja 2.000 kilos de basura, sino solamente lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hombre, yo creo que cada persona tiene un margen de maniobra y le interesa comportarse como crea que debe comportarse. Yo aludo al compromiso ético que toda persona tiene, porque somos seres humanos y ya los primates tienen código ético. Pero yo creo que es importante que entendamos que también hay que presionar a nuestros políticos, a las personas. La clase política tiene que reaccionar. Por eso Naciones Unidas va a aprobar un Tratado Internacional del Plástico, porque en su escaso alcance sobre las empresas y sobre los estados, que en realidad es escaso, menos que hace 40 años, ellos tienen que llamar la atención sobre lo que es un problema. Ahora, cada país tiene que intentar actuar para frenar los problemas. ¿Cómo? Y nosotros estamos en Europa. Europa está poniendo medidas y tiene que insistir más, pero es verdad que los conflictos de intereses son enormes. Claro. Hablamos precisamente de eso, de la última conferencia también sobre el cambio climático. Bueno, la última, lo que es para poder ponerse de acuerdo en un punto, los problemas que hay, ¿no? Cuando todo el mundo es consciente del problema, pero a la hora de los grandes países decir, oye, vamos a acatar esto, parece que a veces nos chocamos contra ese mismo muro, ¿no? Yo en la radio hoy, mientras me aseaba, he oído un informe muy importante de Oxfam sobre la creciente desigualdad económica y social que hay en el planeta, España incluida, por supuesto. O sea, la acumulación de poder económico y, por lo tanto, de poder de influencia y, por lo tanto, de poder real en cada vez menos manos, hacen que las democracias se estén devaluando. Es que es obvio. En esta isla hemos sabido también bastante de eso. Ha habido inestabilidad durante muchos años y ha habido corte de las políticas de contención. Y creemos que ahora estamos en máximos de turismo y creemos que esto va a seguir igual siempre. La desigualdad está dañando la democracia. Nosotros creemos que hay que fortalecer la democracia porque sí que es el mejor sistema de gobierno que conocemos. Bueno, en esta conferencia, ¿hay alguna posibilidad de que el ciudadano de Lanzarote, el ciudadano de Pies, participe en estas conferencias o están solamente...? Está por decidir ese tipo de factores. Depende de todas las miles de personas que vengan. Claro, depende de la afluencia que tengamos, de la demanda. Bueno, el edificio de los cines Atlántida, las salas de cines Atlántida estarán a nuestra disposición, entonces agradecemos mucho a la familia Espínola, desde luego, y sí que esperamos que al menos la inauguración y la clausura en la sala más grande, en la sala de cine-teatro más grande, sí pueda ser abierto. Y sí que queremos, sí planteamos que haya algo que coordine la sensibilización que pedimos a la sociedad en los establecimientos del charco de San Ginés, que por eso queremos ese edificio, porque el charco es el medio marino rodeado de la ciudad y debe ser un ejemplo de cómo hay allí menos plástico, más vidrio, menos usar y tirar, más reutilización, lo que sea pertinente. Y también creemos que en las salas, en el vestíbulo de los cines, es posible que podamos hacer alguna exposición o algo así. Pero eso ahora mismo se está centrando en convocar a la ciencia. Luego, de hecho, Espínola mismo nos ha dicho que si queremos poner películas específicas, pues igual se puede facilitar eso, ¿no? Para que la gente se conciencie. De hecho, hay varias películas muy interesantes en ese sentido. Y hemos financiado una que se puso en el ciclo hace unos meses, que era Aguas Oscuras, ¿no? Bueno, Eric Brockovich, que era en la historia real de una mujer que defendió mucho la contaminación química de una industria que contaminaba el agua. Hay por ahí películas muy interesantes de cómo podemos alertarnos
sobre eso que no vemos, que no es tan evidente, pero que nos influye muchísimo. Y que está haciendo y que hace mucho daño al planeta y al ser humano, está claro. Claro, el ser humano formamos parte del planeta. Es que estamos aquí, es que no podemos salir de aquí. No, y esperemos que para bien. Que para bien. Pues Quino, tienen mucho trabajo. Estamos hablando de la oficina de reservas biosféricas, que es pequeñita, pero que se apuntan a cosas muy grandes, ¿eh? Esto ha sido un ejemplo muy bueno de colaboración. De hecho, se está poniendo como ejemplo de cómo las reservas ha sido bien entendida. Estamos unidos a Menorca en los últimos 5 o 6 años. Y es un ejemplo ahora mismo de cómo universidades potentes, en este caso de Estados Unidos y de Francia, han colaborado desde hace 15 años con nosotros y desde hace 5 también con Menorca, en un desarrollo científico con población concienciada o aumentando la conciencia de la población. Es un ejemplo muy bonito de colaboración entre reservas de la UNESCO, que en este caso son Lanzarote y Menorca, y universidades. Porque las reservas no son meros galardones, son lugares de experimentación de un modo de vida preferible, mejor, de mayor bienestar, pero sin dañar los recursos naturales. Bueno, seguiremos hablando de este congreso y de todos estos problemas que nos están afectando y de la labor que hace la Reserva de la Biosfera. Y a todos ustedes, pues nada, gracias por acompañarnos un día más. Empezamos hoy lunes 15 de enero, ya a poquito que ya viene el carnaval. Así que hasta mañana y que esperamos verle aquí para contarles nuevas historias.